corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El vuelo de una abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos una gran amiga que viene por segunda ocasión, segunda temporada, y es que tenemos muchísimo de qué hablar, muchísimas experiencias de qué compartirles, así que estemos con nosotros acá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Luz, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Yo encantada de venir las veces que sea, a echar chismecito y que la gente también se divierta, aprenda y pues pasar un buen rato. Seguramente tendrás que venir más porque no nos alcanza con las que venimos. Les quiero recordar, por favor, que en lo que sigue el episodio apóyennos con un like, un comentario, compartir, suscribirse, porque eso ayuda a que el episodio se muestre a más personas y tenga un mejor alcance y pues bueno, más personas lo puedan ver. Tenemos un temazo, les preguntamos en Instagram, por si me quieren seguir en Instagram para que no se pierdan estas encuestas, de qué tema querían que habláramos con Cass y arrolladoramente ganó los cruceros. Cass trabajó en cruceros. ¿Cuánto tiempo estuviste en cruceros? Estuve 4 años y medio, casi 5. Un buen rato. Un ratotote. Y es una de las tantas historias paralelas que tenemos. Yo estuve 1 año y medio en cruceros. Estuvimos en líneas diferentes, así que bueno, vamos a empezar con un poquito de contexto. Primero platícanos de ti, qué haces, a qué le giras, qué show. Bueno, pues yo soy Cassandra Aragón, me dicen Cas Aragón, soy creadora de contenido y al igual que Luz, he viajado de todas las maneras posibles, ¿no? De ride, en hostales, en couchsurfing, y siempre buscando esa pasión por viajar y pues hacer todo lo posible para viajar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo contenido en todas las redes sociales por si me quieren seguir y empecé en cruceros porque pues eso, yo quería un trabajo que me permitiera viajar. Yo me prometí a mí misma, después de la universidad, cuando estaba en una oficina, 9 to 5, siendo miserable, que dije, esto no es para mí, no puedo ni siquiera ir un fin de semana a Vallarta, que soy de Puerto Vallarta, by the way, no puede ser, yo necesito un trabajo que me dé la libertad de viajar, ¿no? Entonces conocí a un chavo en una fiesta y yo, ¿a qué te dedicas? Trabajo en cruceros y mañana me voy a no sé dónde porque el crucero sale de Noruega y la. Y yo, no, qué padre, pásame el contacto, yo quiero. Y me pasó el contacto de dónde aplicar, pero pasó mucho tiempo desde que apliqué hasta que realmente entré a cruceros. Después me fui a vivir a Playa del Carmen, otra de las historias paralelas, que las dos también vivimos en Playa del Carmen y tuvimos la vida loca allá. Y tardé como 5 meses en que aplicar, pasar los filtros. Ah, ok, de todo el proceso. De todo el proceso, sí, es largo. Ajá. Porque es sencillo, pero no es tan sencillo. Son muchas cosas para entrar, ¿no? Es tardado, más bien. Es muy tardado. Entonces, en ese entonces, pues yo estaba en Playa del Carmen, trabajando, pasándomela padre. Y entré en abril del 2016 a un crucero enorme con 9,000 pasajeros. Yo estaba en shock porque estaba gigante. Jamás me imaginé. Nunca había pisado un crucero en mi vida. Entonces, la primera vez... ¿Para cuántos pasajeros? Eran 6,000 pasajeros. Es un chingo. 3,000. Es demasiada gente. Es un chingo. Es demasiada gente. Sí. Y el crucero tenía túnel de viento, alberca para olas, ya sabes, el teatro increíble, no sé cuántos restaurantes. Estaba muy, muy chido. Tú estuviste en la línea de Royal Caribbean. Yo estuve en Royal Caribbean. ¿Cómo fue el proceso para que tú dijeras, hey, ¿qué onda? ¿Les mandaste un WhatsApp o qué show de a mí me interesa? ¿O sacaron convocatoria? ¿O cómo fue que tú pudiste aplicar? Apliqué por medio de una agencia, que creo que solamente hay una en México y en cada país son diferentes. Ok. Y ¿Te acuerdas del nombre? Se llama Perso Hotel. Creo que es el mismo que en el que yo apliqué. Probablemente. Yo creo que el mío era Empleos Hotel. Igual hiciera el mismo. Empleos en cruceros. Están porque en si Facebook. Ofrecían, ajá, sí. Están en Facebook. Si los buscan, lo encuentran. Sí. Y me acuerdo que mandé mi currículum. Uh-huh. Y también mi amigo metió su cuchara. Porque, bueno, vamos hablar de las cosas padres y las cosas no tan padres de los cruceros, ¿no? Y entonces creo que ahí ayudó mucho que mi amigo dijera y me recomendara. Uh-huh. Eso ayudó mucho. Y también en mi prueba, pues yo apliqué para hacer crew staff, que es el entretenimiento. Yo antes de eso, yo ya había
pues trabajado en la tele en Vallarta, entonces ya tenía experiencia y también en un hotel en Playa del Carmen, entonces ya tenía experiencia con micrófonos, armando, ya sabes, juegos y diversión, entonces eso me ayudó mucho en mi entrevista. Yo les dije lo que hacía y lo demostré y hasta les hice un juego y todo, entonces pues sí, fue como que fácil en ese sentido. Pero sí pasa mucho que a muchas personas los mandan a otros puestos que pues no son los que ellos quieren estar. O sea, el crucero funciona así. Hay como que 3 niveles, más o menos. Es crew member, staff member y lo que es de member de navegación, que son capitanes, como que son los de más altos puestos. Entonces, los crew members son aquellas personas que están debajo de lo que sería el hotel del crucero, haciendo funcionar el crucero. Están en cocina, están en limpieza, están en ingeniería, todo este show. El staff member son aquellas personas que tienen contacto directo con los huéspedes. Entonces son la gente de animaciones, son los fotógrafos, yo fui fotógrafa, son la gente de ventas, las cuidadoras, bailarines, etc. Y bueno, los otros pues es la gente que ha estudiado navegación, que son los capitanes, son los navieros y todo este show. E incluso las habitaciones te las reparten también según tu estatus en este tipo de niveles, ¿no? O sea, porque es como Titanic, la verdad. Sí es como Titanic, de que los cuartos, posiblemente el Royal Caribbean tengan un mejor servicio en las habitaciones para los empleados, pero en Carnival, que era donde yo estuve, que sí es una de las líneas más económicas, nosotros dormíamos debajo del agua. Y es que es literal como Titanic, es la mejor explicación que les puedo dar, porque ya saben, cuando Jack empieza a bajar al área de la tercera clase, pues la tercera clase éramos nosotros, y no tienes ventanas y duermes como que en un catrecito así diminuto, compartes con una persona más, y es un micro cuartito donde tienes tu baño, un closetcito y tu cama, y párale de contar. Y en la parte de abajo tenemos como que varios servicios que al igual para los huéspedes, nosotros tenemos un bar, un café, un restaurante, un gimnasio, creo que nada más eran esos espacios y nos hacían como que eventos eventualmente, ¿no? Porque si no la gente se volvía loca, porque se vuelve una onda muy cíclica. Tú aplicas tu currículum y luego ¿qué pasa? ¿Cuál es tu proceso? Bueno, yo me imagino que para cada línea ha de ser diferente, pero yo pasé por varias entrevistas, primero con, ya sabes, el filtro, pues para cualquier trabajo, ¿no? Como que, ay, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Etcétera, etcétera. Yo creo que hice como unas 2 o 3 entrevistas hasta llegar como a la persona que entrevistaba ya al crew staff. No sé por qué se llama así la posición, porque en realidad hacemos como entertainment, pero pues nos llamamos crew staff. Porque el cruise director en Royal Caribbean era el que estaba encargado de todo el entretenimiento. Entonces éramos el cruise director's staff. Entonces sí fueron como 3 entrevistas. Todas fueron en línea. Sé que a veces son en persona, pero yo creo que eso varía en la posición, dónde te encuentras, etc. Entonces las mías fueron todas en línea y fueron como 3 entrevistas así como en persona y hasta... Después mandé a hacer estudios porque te piden unos estudios médicos, pues obviamente para cerciorarse que no están contratando a una persona que después les va a salir más cara, porque en el crucero tú tienes un seguro de empleado, ¿no? Entonces, si algo te pasa físicamente de tu salud, ellos lo cubren. Entonces, obviamente ellos no quieren subir a alguien que después les va a salir más caro, que va a estar enfermo, etc. Entonces, tienes que hacerte tus estudios, que no estés embarazado, que puedas ver bien, que... pues un montón de cosas, ¿no? Y después de eso ya te asignan, es nada más esperar a que te asignen un barco, una fecha y un puerto de salida. A mí, yo me acuerdo de la fecha y todo, 16 de abril del 2016 en Cape algo, pero era Nueva Jersey. Mi barco salía de New Jersey, sí. ¡Ay, qué recuerdos! Sí. ¿Tuviste una capacitación en algún lugar antes de subirte al crucero? No. Todo fue... ya directo en el crucero. En el crucero. Pero sé que hay algunos países en los que sí tienes que tener un certificado antes de subirte. Creo que es como que India, Brasil, Argentina. No sé por qué. Y también debe ser, pues, yo sí tuve una capacitación antes de... Sí. En mi caso, yo estaba de fotógrafa en Playa del Carmen. En ese momento tenía un estudio de fotografía con una amiga. Y me acuerdo que ella como que comentó de, ay, ¿sabías que hay gente que toma fotos en cruceros? Y dije, me interesa. O sea, se escucha súper padre. Y me dice, sí, y me salió justamente la publicidad de esta página, que es una página
Si buscan empleo cruceros o personal hotels, una cosa así, seguramente les va a salir. Y te ofrece empleos para todos los cruceros, para todas las líneas de cruceros y todos los niveles de trabajos. Entonces, como que ahí tú vas cacheando. Y justamente me salió la de fotógrafa. Entonces yo dije, chicle y pega. O sea, literal, mi currículum lo mandé por inbox. O sea, no tenía yo un currículum preparado. Y mi currículum contenía ser mopetera en Cocobongo. Porque, güey, eran mis últimas chambas. No tenía como que una chamba así como saliendo de la carrera, empecé a hacer ese tipo de cosas. Y mandé las fotografías también que había hecho junto con mi amiga. Pero ella era la fotógrafa en nuestro estudio y yo era la directora de arte. Entonces yo me encargaba de hacer las poses, edición, contactos, todo este show. Yo no sabía tomar fotos. Entonces mi plan era de, si yo me voy 6 meses, voy a aprender a tomar fotos bien chingonas y ya luego regreso a que tengamos nuestro estudio bien preparado. Mi amiga, no, que sí, súper plan, ¿no? Me contestan por el mismo inbox y me dicen, mañana tenemos una cita en Cancún para hacer las entrevistas. Y yo, qué flojera, güey. Para ese entonces era de que ir hasta Cancún, tomar una van para ir, ¿no? Todavía le hice de pedo. Llego y te lo juro, eran personas de todas partes de México. O sea, creo que era la única que iba de cerca. Había gente que había volado de Ensenada, de Ciudad de México, de Guadalajara, todo para hacer la entrevista. Y qué loco que haya sido al día siguiente de que yo mandé el inbox. Después de eso, o sea, yo nunca había soñado ni con trabajar en un crucero, ni siquiera sabía la existencia que se podía, o sea, la posibilidad de que voy a ser fotógrafa en un crucero, como pensaba que tenía que hacer algo de naviera o algo por el estilo. Y al tercer día me dijeron, estás contratada. Entonces fue un proceso de 3 días de, güey, si te dicen que vas a ir a trabajar a un crucero, ya no dices que no, es como que, pues bueno. Pero sí fue un proceso de 4 meses que igual tuve que hacer exámenes médicos, tuve que sacar la visa, porque te hacen una visa especial que es la visa marítima. Y aquí mucha gente me pregunta cómo saqué yo mi visa americana. Tuve mucha suerte porque yo no la tenía cuando yo empecé a trabajar en cruceros, sino que me pasaron el dato de que ya que yo iba con una carta oficial para sacar mi visa marítima, podía decir así como que pues agregarle la de turista. Y literal, ¿sí? ¿Sí funcionó? Literal, o sea, fue así como que, pues sí, o sea, vas a estar en Estados Unidos trabajando, como por qué no vas a poder estar turisteando, ¿no? Entonces me agregaron las 2 visas en el mismo proceso. Tuve que hacer el médico y tuve que hacer el examen de inglés. Tuve que hacer todo eso. Y ya después me citaron en una casa en Cozumel. O sea, de verdad que yo fui a la que mejor le fue. En Cozumel, con personas de todas partes del mundo. Me acuerdo que había gente de Jamaica, de Sudáfrica, de Europa. O sea, creo que era la única latina, de hecho. Y tuvimos un curso intensivo de 2 semanas de fotografía, porque es muy específico el tipo de fotografía que toman en cruceros. Las poses deben de ser súper rápido. Debes de aprender muchísimo vocabulario en específico, porque cuando yo empecé todavía le decía de show me your teeth, pero yo pensando en dientes, güey. ¡Ay, no! Y yo pensando en dientes en plural, show me your teeth, show me your teeth. Y yo digo, Luz, así no es. Entonces, hay cosillas como muy especiales, lean forward, todas esas cosas yo no las sabía hablar cuando hablaba en inglés, era como que muy básico. Entonces, ya después de eso, nos hacen una prueba en un crucero, en los cruceros que llegaban a Cozumel, y ya después nos asignaron cruceros. Y estuve 2 contratos. ¿Tú cuántos contratos estuviste? Fíjate qué curioso cómo nuestras experiencias desde el día 0 fueron completamente diferentes. Yo todo lo hice en línea. ¿Cuántos contratos hice? Híjole. Yo creo que no sé cuánto, porque hace cuenta que hice 2 completos, que bueno, cabe mencionar que para cada puesto es diferente. En mi puesto eran de 6 a 8 meses. Y trabajas de lunes a domingo. Sí. Navidad, Año Nuevo, por igual. O sea, no hay día de descanso. Hay horitas de descanso, pero no hay día de descanso. Mi primer contrato duró 8 meses. Y yo estaba de que... Las últimas semanas terminas cucu, pero mal. Después hice otro contrato y me lastimé la rodilla. Me lastimé la rodilla y después de que me curé, me hicieron una cirugía y me recuperé y todo, que fueron como 9 meses que tuve un gap. Regresé, pero yo les dije que yo quería hacer emergency feels. Estuvo súper chido, porque hace cuenta que cuando alguien se lastimaba, tenía que bajarse porque algún familiar estaba enfermo o porque lo corrían, necesitaban a alguien así, a mí me llamaban. Ay, entonces yo no me quedaba un contrato completo, me quedaba 1 mes o 2 meses y luego cuando necesitaban a alguien más en otro barco me llamaban. Entonces estaba chido porque no me quedaba, o sea, sí estaba 6 meses en un barco, pero
pero estaban diferentes, no estaban en el O mismo sea, barco 6 cumplías meses. 6 meses de contrato, pero saltando de crucero en crucero. Ajá. Súper movido. Estuvo muy chido porque a veces cuando estás en el mismo barco con la misma gente, en el mismo itinerario, pues te cansas, la neta. Ujú. Se escucha muy mamón, pero de que, ay, ya me cansé de ir a las Bahamas todos los... Güey, sí te pasa, cansas de sí ir. pasa. Se escucha muy mamón, pero te cansas de ir a las Bahamas todos los No, y viernes, hay puertos ¿no? que O no, hay sea, no están tan... Me acuerdo que al Puerto Progreso, no porque sea feo, sino porque ya ahorita está muy bonito, pero al Puerto Progreso le decían el puerto de lavandería. Y que decían de, güey, ya no quiero bajar al Puerto Progreso. Entonces se quedaba uno a hacer la lavandería en el crucero. Ujú. sí. Entonces, pues, ¿cuántos contratos? Quién sabe, pero hice súper mural. muchísimos barcos. Y una diferencia mía fue que, pues, gané el concurso porque Royal Caribbean tenía un programa para al crew que le gustaba tomar fotos. Eso estaba padrísimo, porque tú tomabas fotos en el barco, en los puertos, se las enviabas y si a ellos les gustaban, te la compraban y la ponían en las redes sociales de Royal y te etiquetaban y todo. Súper. Hicieron un concurso de fotografía y yo lo gané. No, eso, o sea, cada que me lo cuenta Cass, yo soy como de, qué padre, amiga. Son increíble, cuéntalo. Sí, entonces me gané el concurso de fotografía y yo fui la primer traveling content creator. Entonces, por 6 meses me mandaron por todos los barcos, por todo el mundo, a crear contenido. O sea, nada más hacía crear La contenido. vida. Sí. Fue pesado porque me cambiaban muy rápido de un barco a otro. De repente estaba en Asia y de repente me mandaban a Europa y así todo era como que muy rápido. Y tenía que hacer videos de YouTube, Snapchat, Pinterest, o sea, absolutamente todas las redes sociales. Y yo no sabía de redes. En ese entonces yo no sabía moverle a las redes. Ujú. Entonces aprendí en el proceso, también crecí yo mis redes, así fue como empecé a crecer. Me di a conocer con la gente porque yo era la traveling content de Royal Caribbean y estuvo increíble. O sea, viajé por todos lados creando contenido, Qué me experiencia. pagaban. Y pues estaba chido que iba a muchos barcos donde yo tenía amigos, entonces, o hacía nuevos amigos, o sea, era súper padre porque era huésped, porque Ajá. tenía esos beneficios, pero también era crew, yo era empleada, entonces podía Claro. estar en los dos lados. No, estuvo súper chido. Oye, algo que pasa cuando, o sea, los contratos, en mi caso también eran de 6 meses. Sí sé que los que son de 3 meses son más como la gente técnica, la gente ya naviera, ¿no? Naviera es la palabra, pero yo la dije ya como 40 veces y ni siquiera sé si es la palabra correcta. No lo sé. Ya me corregirán ustedes en comentarios. No, yo me lo inventé. Pero generalmente son 6 meses aproximadamente. Tú puedes alargarlo hasta 9 meses. O sea, mentalmente hablando, te prohíben estar más de 9 meses porque te vuelves loco. Y por eso hay un equipo de recursos humanos específicamente concentrado en hacer actividades para los crew members para que sintamos un poquito que estamos teniendo una vida normal, ¿no? Entonces, algo que a mí me encanta de haber vivido la experiencia de cruceros es que de verdad, si no la vives, no la entiendes. O sea, no, es de verdad una vida completamente paralela desde la manera social, y ya me dirás porque tu experiencia es completamente diferente, porque constantemente se te está yendo la gente que conoces. Constantemente en una semana, por lo menos una persona de tu equipo cambia y hay una persona nueva. Cada que cambias de barco, por lo menos a mí el primer mes de mi primer contrato fue horrible. Yo lloraba horrible. O sea, estás perdida todo el tiempo. El primer mes mayormente se te va en entrenamientos en caso de que pasen catástrofes, en entrenamientos de por dónde son las salidas de emergencia, cómo guías tú a los huéspedes, todo esto. Y en ubicarte en el barco, porque, o sea, Es de súper esto difícil. del forward, ya ni siquiera me acuerdo, pero de cómo ubicar en un barco, porque no es como que al frente, o sea, estás ahí, ya no te ubicas, ajá. Starboard side y port side, es como Sí, que... ajá. Y no, y estando dentro no sabes para dónde es para frente y para dónde es para atrás. Entonces sí te toma un rato como que ubicarte, te toma un rato como que hacer vida social, y en lo que estás en esos 2 ratos, ya la mitad de tu equipo cambió, entonces son nuevas personas. Entonces sí es un poquillo ahí como desubicado. Entonces llega un momento, digo yo, nosotros estuvimos relativamente poco tiempo, pero hay personas que han estado 10 años o más en cruceros. Entonces llega un momento que tu vida real es la de los cruceros y luego bajas y como que sientes que estás viviendo una vida paralela, una vida, o sea, como que una Matrix, cuando llegas a la superficie. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo bajaba,
era de que seguía caminando rápido, seguía sonriendo a todos lados, seguía así como que tratando de hablar inglés, o sea, abriéndole la puerta a la gente desconocida cuando iba a un Starbucks en la calle, ¿sabes? Porque vas con esa mentalidad de siempre. Los horarios han de variar por empleos. Sí sé que gente, por ejemplo, bailarines, músicos, niñeras, tienen como que unos horarios súper flexibles y súper agradables. Pero, por ejemplo, en mi caso eran 70 horas semanales, no días de descanso. Entonces, a mí sí se me hizo en algún momento como una esclavitud moderna, porque no tenías día de descanso, no tenías noches de descanso, no tenías, pues las horas eran como mínimas. Yo tenía como 2 horarios, me acuerdo que era de 6 de la mañana a 12 del día, luego descansaba y era de 5 hasta que terminemos, o de 12 del día hasta que terminemos. Esas eran mis 2 opciones. Entonces, y las otras opciones es como, güey, o duermes, o haces tu lavandería, o cosas así. En el internet, no sé cómo es Royal, pero en mi caso no hay internet en medio de la nada, entonces tenías que comprar un paquete que era creo que $20 por 1 hora de internet. ¿Qué? Entonces era algo así como que era súper, súper caro. Estamos hablando que yo fui en el 2013, entonces hace 10 años. Posiblemente ahorita las situaciones de los cruceros han cambiado, pero pues no tenías comunicación con el exterior. Entonces nada más como que aprovechabas. Yo me acuerdo que llegaba, escribía todos los mensajes, ya teniéndolos todos escritos, ya los había enviado, pero pues obviamente no se enviaban. Metí internet unos 2 minutos, güey, para que se terminen todos, lo quitaba. Y como a las 3 horas volví a entrar nada más para que me regresaran todos los mensajes y lo volví a quitar, güey. Y ya luego sin internet leía todos los mensajes y así era constantemente. Y cuando bajas a cruceros, esto de que dices, llega un momento que te aburres un poco, porque no tienes la misma cantidad de tiempo libre que un huésped. O sea, un huésped podrá estar en tierra, ¿qué serán? 6, 8 horas. Sí, por más ahí, o menos. 8 horas. Pero al menos en nuestro caso que éramos fotógrafos, igual en tu caso sí podrían llegar a hacer todas esas, pero en nuestro caso teníamos que tomarles fotos al subir. Entonces teníamos, o al bajar, una de dos. Entonces echábamos como unas 3, 4 horas haciendo eso y tendríamos como 2 horas libres realmente, 3 horas libres. Teníamos que ir a un Starbucks o a algún lugar con internet o tomar tal vez un tour de vez en cuando. Entonces, porque mucha gente dice, güey, conoces el mundo. Y tal vez de tu manera sí conociste el mundo, pero yo creo que de mi manera, yo fui a muchos puertos, pero no conocí muchos países, ¿sabes? Como que sí estuve en ellos, pero no los recorrí como si hubiera sido un huésped. Especialmente porque Carnival se centra mucho en el Caribe, ¿no? Sí, yo nada más estuve 2 contratos y nada más fui a países caribeños. Sí, creo que cabe destacar que cada experiencia es diferente y depende de muchísimos factores. Uh-huh. Desde la línea de cruceros hasta el itinerario, Uh-huh. quién es tu jefe, eso importa muchísimo porque puedes tener un jefe culerísimo y un jefe súper buena onda. Yo he tenido de los dos y depende muchísimo tu felicidad de tu jefe. Depende mucho del itinerario, ¿no? Del clima, del tamaño del barco, porque Royal Caribbean tiene barcos chiquititos de 800 pasajeros, que estuve en esos. Yo estuve en uno de 1,000 y uno de 2,000. Uh-huh. No, bueno, súper chiquitos. Para mí es chiquititos. Sí. Yo he estado en los de 800 pasajeros y en los de 6,000 pasajeros. Y la experiencia es completamente diferente. Sí. O sea, en los chiquitos está padre porque el equipo es pequeño, entonces es más unido. Igual son menos huéspedes, es más unido. Pero el barco es más viejo y pues las instalaciones no están tan chidas. Sí. Pero los barcos chiquitos pueden ir a más puertos porque son pequeños y pues pueden anclarse más fácil. Entonces los barcos pequeños siempre tenían el mejor itinerario. De que hacían el Báltico y el Mediterráneo y cosas así. Entonces los barcos chiquitos a mí me encantaban. Pero los barcos grandes tienen un equipo de 10 personas y están los del sports staff también y hay mucha más gente, entonces la vida social es mucho más divertida, las instalaciones son más nuevas, hasta las cabinas más grandes, pero el itinerario pues normalmente era Caribe, que el Caribe era como que... Y más si veníamos las dos de Playa del Carmen, es como de... Ese color ya yo lo he visto, ¿sabes? Yo viví al lado de ese color, no me sorprende tanto. Entonces sí llega un momento que se vuelve repetitivo y sí se escucha como que bien privilegiado, pero cuando vives en esos lugares sí se vuelve como bastante repetitivo. Oye, ¿nunca te pasó, porque decías de todos los factores, a mí me llegaron a pasar que eran cruceros como específicos? Por ejemplo, en Semana Santa el crucero se llenaba de mexicanos. Y me acuerdo que como se llenaba de mexicanos, a mí me daban un radio para yo estar conectada con servicio a cliente de mi área, porque aunque yo estuviera tomando fotos o estuviera imprimiendo lo que sea, si a mí me llamaban porque había un huésped quejando si nadie le entendía, yo tenía que correr para el mexicano, ¿no? Entonces, y obviamente yo lo disfrutaba más, platicaba muchísimo más con los huéspedes, vendía mucho más porque me podía expresar mejor.
Y en algún momento, y esto se va a escuchar bien gacho, me tocó un crucero, yo no sé qué festividad era, que mayormente eran personas indias, o sea, personas de la India o personas con descendencia india. Güey, el crucero olía a curry, pero fuerte, o sea, de verdad, eso es algo que yo no había experimentado nunca antes, o no había experimentado, por ejemplo, cuando los cruceros eran de muchas personas negras, también tienen solo, o sea, era muy loco ver esto, porque era como que mi primera vez teniendo pues empapamiento, ¿cómo se dice? Me empapé. Me empapé de tanta cultura de diferentes estilos, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosillas también eran como bien curiosas. En cuanto al idioma, no sé si en Royal Caribbean, pero al menos en Carnival, la regla era en lugares públicos hablas inglés. O sea, no importa si están 5 mexicanos, tienen que hablar inglés. Okay. Pero era una locura porque no era nada más era hablar inglés, no era nada más aprender a hablar inglés, era aprender a hablar o comunicarte con inglés con acentos de todas partes del mundo, güey. Tenía un compañero de Jamaica que cada que hablaba, y ahí era en inglés, o sea, su idioma era inglés, y aún así me quedaba así de, güey, no. ¿Lo puedes repetir? O sea, no te entiendo ni What? madres. Ajá, o el acento inglés con el acento hindú, o sea, sí hay como que su gracia aprender a entender todos los tipos de inglés. Sí, qué bueno que dices eso porque mucha gente pregunta como, ¿y qué necesito para trabajar en un crucero? Hablar inglés es Básico. súper básico, aunque no trabajes con huéspedes, porque en el caso de alguna emergencia, que los cruceros o sea, la mayoría de los cruceros ya después de muchos accidentes se enfocan mucho en la seguridad, todo es en inglés, todos los simulacros de emergencia, todos los anuncios, todo. Y ahora que dices de épocas y diferentes personas, sí me pasó muchísimo, pero más que nada con edades. Porque, por ejemplo, en mi primer crucero hacíamos el Caribe y después hacíamos como la parte este de Estados Unidos y Canadá. Y en el Caribe había como muchas familias, como mucha gente joven, gente que quería ir de fiesta, despedidas de solteras, etcétera. Pero cuando hacíamos Canadá y Estados Unidos, eran puros viejitos. Sí, me imagino. Entonces, yo que tenía que hacer juegos y trivias y concursos, era mucho más difícil porque no se querían parar, no querían jugar, nada más querían observar. Entonces, era mucho más aburrido. De verdad, es bien interesante esto. Yo estaba en fotografía, es que ahora que lo recuerdo, sí es como que de las cosas que nunca piensas que van a ser un issue o un proceso de adaptación. Cuando eran los cruceros donde mayormente eran personas de la India, güey, Patel es el apellido de todo mundo, ¿no? Entonces, era así muy familia Patel y de repente entraban todos. Y pasa que como no son personas tan amorosas, nunca ubicas quiénes son las parejas, güey. Entonces llegaban a los sets a formarse como cuatro familias diferentes y tú así de, bueno, ahora esposo con esposa. Y tú así de, güey, ¿a quién le digo tú contigo? O sea, y de repente se dejaban poner de que el amigo con la amiga, y yo cuando les decía, bueno, agárrense la mano y se quedaban de, no, ya no es mi. Entonces, ¿por qué te dejas posar junto? Entonces, sí era como que bien loco de, güey, hay que hablar de manera diferente para poder distinguir quién era la pareja. También me pasaron muchísimas familias homoparentales o de adopción o multiculturales. Entonces, todo ese tipo de cosas, de verdad que le tuve que aprender a agarrar un chingo el hilo de, ok, porque en México, y es algo que me pasó cuando empecé a viajar, no sé si a ti también, cuando dices soy de México, eres mexicano, punto, no hay de otra. Y cuando empiezo a viajar al extranjero, que yo decía soy de México, ok, but what's your background? Que te preguntan, y yo así como, ¿de qué hablas, güey? Ya te dije que soy de México, ¿no? Entonces, esto de que como cuál es tu ascendencia es de, incluso me pasaba que veía asiáticos y yo así, ¿de dónde eres? Y yo esperaba que me dijeran vietnamita o algo así. Canadá. Texas. Sí. Y digo que pero ¿de dónde eres? ¿No? Entonces ya luego aprendí que la pregunta correcta es what's your background y cositas así. Entonces, sí fue algo bastante interesante que aprendí muchísimo a partir de los cruceros. Incluso muchos crew members que son de Sudáfrica son mayormente güeros, pero güeros, ¿no? Bastante rubios. Y huéspedes se quedaban de, ¿pero por qué? O sea, literal como la de Mean Girls, ¿sabes? ¿Pero por qué eres blanco, ¿sabes? Sí. Entonces, sí son muchas cosas que cuando hay tanta multiculturalidad te tienes que empezar a acostumbrar y deconstruirte. Me acuerdo que tenía a una compañera de Nepal que cuando fue el Pride se volvió, o sea, se enterró, o sea, se metió a un baño a llorar porque nunca había visto tanta homosexualidad.
O sea, y para ella fue impresionante ver la cantidad de homosexualidad en ese mundo. Incluso también lo veías de que mis compañeras de Nepal, mis compañeras de otros lados de la India, cómo se vestían y se cubrían muchísimo, y para ellas era un choque cultural ver a la gente en el Caribe que andaba en tangas y en toples y todo eso. Entonces, así como para mí era choque cultural ver cuando la gente de la India llegaba, para la gente que eran de la India, que había muchísimos crew members de la India, es como que entre indios y filipinos conquistan los cruceros en cuanto a crew members, también era un choque cultural ver la gente de esta área, ¿no? Del área de América. Sí, está cañón como hay tantas nacionalidades en un barquito. Ujú. En Royal Caribbean siempre anunciaban que había más de 70 diferentes nacionalidades, y no sé si te pasó a ti, pero yo conocí personas de países que no sabía que sabías existían. Zimbabue. ¿Dónde queda Yo tuve Zimbabue? uno de Macedonia. La primera vez que lo vi fue así, ¿dónde queda Macedonia? ¿No será lo de Andorra? Yo tuve Cetita, uno algo de así? Montenegro. O sea, Montenegro, güey, no sé, como que países bien random, y eso Sí. está súper chido. Ahora que mencionas que dices, la mayoría son hindús y filipinos. Ujú. ¿Por qué pasa esto? Mi teoría es que obviamente siendo de estos países también latinos y europeos del Sí. este, El ganando poder en adquisitivo. dólares te pueden pagar poquito, y para ti puede ser mucho. Entonces muchas personas, por ejemplo, de Filipinas les pagan, no sé, 500, 800 dólares, y para ellos eran miles de millones de Sí. pesos filipinos. Entonces, por esta razón hay tanta variedad. Ahora, en Royal Caribbean, no sé si en Carnival, los de los puestos más altos eran los británicos, Sí. los canadienses, los Italianos americanos, también, ajá, mucho italiano, europeos, mucho- ¿no? Ajá. Pero de Europa del Este y latinos y asiáticos eran los puestos más bajitos, Sí. ¿no? Pero sí, Sí, no, era muy marcado, muy sí, marcado. muy obvio. Inclusive en los barcos viejitos de Royal Caribbean había 2 comedores diferentes, Ujú. unos para el crew y otros para el staff. Y los del crew ¿cómo era? Los del Los del staff staff podían podían ir ir al al del crew. crew, pero Sí. los del crew no podían ir al del staff. Sí, incluso los crew tenían que pedir como un permiso especial que les daban de que 2 días al mes para poder subir a áreas comunes. Porque como staff, si yo Ujú. quería ir a un bar de los huéspedes, sí podía ir, pero los crew no. Entonces sí Sí, está bien sí es gacho ese marcado. pedo. Ajá. Creo que hoy en día ya no existe eso, Ok. pero sí me tocó verlo y no está padre. No está padre. Otra cosa también es que, bueno, nosotros siempre tenemos que andar con name tag, Ujú. en la etiqueta de tu Sí. nombre, Y tu país. ajá, tu país, y nosotros teníamos una banderita dependiendo de los idiomas que hablabas. Ah, mira. Ajá, entonces, luego eso era plática con los huéspedes. Ay, ¿cuántas banderitas tienes? Y no sé qué, y así empezabas a platicar Sí. con los huéspedes de eso. Oye, y hablando de que tú tuviste un novio de Montenegro y uno de Macedonia, ¿cómo es la vida amorosa? Porque estamos hablando de que estamos Llegamos a lo encerradas. bueno. Ay. Sí, ahora sí, ya, espero que haya Me quedado emocioné. claro cómo es la vida de un trabajo en la parte laboral. Ahora hablemos de la parte de, pues se vuelve tu vida, porque ahí vives, ahí convives, ahí se hace todo. ¿Cómo fue para ti tus relaciones en el crucero? Ay, Quiero nacionalidades, llegamos a la quiero parte números. buena. A ver, yo me así, güey, es que la verdad, tener una parejita en esta vida tan No, difícil, te salva. tener a alguien con quien cuddle en la noche, ya sea, güey, la neta sí hacía paro. Sí hacía paro. Nosotros Entonces yo me vivimos hacía un con novio los cada cabin couples, couple cabins arriba. Ah, sí, es que si tenías una pareja y se registraban como pareja, te daban una habitación, una cabina más grande, ¿no? No, a ti no? porque no, tú porque te fuiste con alguien de naviera. Yo insisto con mi palabra inventada, por favor dígame si yo me la inventé. Yo creo que alguien de Marina, no sé. Bueno, los que van de blanco, los que uno ve y chiquitos, se ven muy bien. Los que no te estacionan el culpo. barco. Ajá, los que manejan el barco. No, nosotros sí podíamos, o sea, te podías linkear con una pareja y en el momento que te linkeas no solamente te pasan a la misma cabina, sino que te dan los mismos itinerarios de contratos. Sí. Entonces salimos al mismo tiempo del barco, a nuestras vacaciones y regresamos al mismo. Si no haces eso y te separas, güey, quién sabe a dónde vas a parar en el siguiente barco. Pero ¿sabes qué empezó? Mucha gente empezó a hacer eso, o sea, como que, ay, te hiciste un noviecito, y luego cortaban, güey, y era un pedo para los de Royal Caribbean separarlos, no sé qué. Entonces ya se empezó a hacer cada vez más difícil linkearte como No, pareja. Sí, qué sí, triste. Tenías que comprobar que ya habían viajado o sea, que yo había ido a tu país y que él había ido a mi país. Que teníamos algo juntos, una renta, una línea de teléfono. Sí, Pero eso no pasa cuando Pero vives tienes- en crucero, no tiene sentido. tiene sentido porque mucha gente se empezó de que, ay, es mi novio, ya nos linkeamos, nos dan cabina juntos, nos dan itinerario juntos, y luego rompían y
pues era un desmadre. Ay, aguántense el desmadre, estamos encerrados, bueno, están encerrados ahí, o sea, güey. Yo me Sí. linkeé de que a la semana, yo fui muy estúpida, güey, y te digo que encontré a este chico de Macedonia y fue así, el primero que me habló bonito, dije, pues ya tú ves qué cómodo, era fotógrafo también, entonces trabajábamos juntos, vivíamos juntos, comíamos juntos, salíamos al bar de ahí juntos, güey, era todo juntos, ¿no? Obviamente terminó una relación muy tóxica, como las que me gustan aparentemente, y nos linkeamos muy pronto y cuando terminamos y tuve que llegar con recursos humanos de por favor, sáquenme de aquí, porque tenían lo que que darme pasa. otra cabina. Sí. Pero me lo solucionaron en chinga. Ah, ok, wow. Sí. Yo también, como la semana llegué a mi primer barco y me hice un novio, güey, de todas las nacionalidades que puedas hacerte novios, me hice un novio americano. Claro. Sí. De mi equipo. Es que es lo que tienes al lado, como que Sí, dices de, güey, sí, lo sí. que busco por el crucero ya me perdí 3 veces, mejor aquí al lado. Y por los horarios también es como que lo más factible, porque Sí. luego no comparten Y horarios. se va a escuchar culero, pero porque estábamos en el mismo puesto, pues teníamos los mismos beneficios. Claro. Se escucha gacho, pero pues Pero es practicidad. si te haces un novio, Es una pareja practicidad. de un puesto más bajito, ay qué fea, de un puesto más bajito, pues no van a tener los mismos beneficios y no van a poder salir juntos porque muchos puestos no puedes estar en el área de huéspedes y no puedes ir a los restaurantes de los huéspedes y nosotros sí teníamos ese beneficio, Sí. entonces estaba chido. Sí, sí, Pero sí. luego terminamos y luego inclusive vino a México y todo y luego se subió a un crucero él de huésped y me puso el cuerno. Ay. Oye, ese es otro tema. ¿Te puso un Maldito. cuerno con un huésped o con un crew member? Con un huésped. Ah. Él siendo huésped, él se fue Sí, como sí, de sí, sí, vacaciones sí. y me Ajá. puso el cuerno. Y le dije, ay no, entonces me subí a otro barco y me hice un novio de Irlanda del Norte. Ok, más interesante. Ujú, Sí, más- pelirrojito, ya sabes, tipo Ed Sheeran, así. Ay, el que me conté, claro, sí. Sí. Lo desvirginé. O sea, era muy, muy chavito. O sea, Te como que no pusiste de agarraba. cougar. Sí, o sea, porque pues, güey, estás encerrada en una y ese barco era chiquitito y tenemos un itinerario súper chido. Imagínate, llegamos a Dubái y nos fuimos a Ámsterdam. O sea, hicimos todo un súper recorrido, cruzamos el canal de Suez en Egipto, Jordania, súper, súper chido. Y pero sí estaba muy chiquito. De edad. De edad, Ok, de edad. ok, aclaremos. Sí, solamente de edad. ¿Qué más? No, bueno, ¿qué te digo? Montenegro. Bien. Los de Montenegro. Los de Europa del Este, bien, ¿no? Macedonia es parte de Europa del Este. Sí, ¿no? sí, sí. Ok. O sea, a mí me salió loquísimo, no sé a qué te refieres con bien. Pues es que No, yo tuve un dramón en el crucero. O sea, lo mío fue un dramón en el crucero. Porque yo empecé a andar con este chavo, se vuelve súper celoso, súper posesivo. Yo como que tratando de adaptarme a esto de, ok, no todos son de este lado del mundo, hay creencias diferentes, porque de mis mejores amigas era la chica de Nepal. Entonces yo con ella como que decía, ok, tengo que empatizar que para ella todo es un choque cultural, por lo tanto para mi novio también. Entonces llegó un momento en que, güey, yo ya no podía usar vestidos, shorts, me quería comprar bloomers, o sea, me compró bloomers y me quería comprar brasieres de estos como de lactancia, para que no utilizara nada. Y sobre cada playera, sobre cada camisa me tenía que poner otra playera. Yo no podía hablar con... O sea, neta fue muy intenso. Y cuando estás tan encerrada en un mundo, pues no puedes, no es como que voy a tomar un café con mis amigas y luego ellas me dicen, amiga, date cuenta, y me empiezo a dar cuenta. No, o sea, pues mis amigos que eran de Nepal y todo eso, pues era como que lo más normal que la mujer se pusiera súper sumisa. Entonces yo dije, pues yo también le entro al juego. Y neta, llegó un momento en que me empecé a vestir cubierta por completo, no hablaba con nadie. Llegó un momento en que si a mí un huésped me llegaba y me decía así de, Luz, te quiero preguntar algo, yo así como que temblaba de, no, a mí no, mira, y me iba. Porque era muy, muy celoso. Entonces llegó un momento que yo dije, me acuerdo que estábamos cumpliendo 1 año, 3 meses, íbamos al bar, íbamos a un restaurante a festejar, y yo me acuerdo que me puse una camisa manga larga, o sea, me tomé foto, me tomé video después de eso. Una camisa manga larga y una falda hasta las rodillas. No. Y dije, güey, ya parezco secretaria muy, muy cerrada, entonces me voy a desabotonar tantito, me voy a poner un collar bonito. Güey, de lo que salimos de la cabina al elevador, me dijo, pareces prostituta, No. aplicó muchísima violencia psicológica. Me avergüenzas, o siempre era de que entrábamos a un elevador y si yo me acercaba muchísimo a alguien,
bajando del elevador era así como que, ¿viste? Lo hiciste sentir súper incómodo y todos me veían como que, güey, ¿saben cómo se llamaba? Nicolás. No, ya, manita, otro nombre, por favor. Ya, nada, ningún nombre que empiece con N, ya. Ningún Nico más en mi vida, por favor. El tercero es el vencido, yo creo. No, por favor. Tengo fe. Y bueno, ya termino. Tengo que avisarle a los de recursos humanos y le aviso también a mi manager, que era una mujer de Serbia súper a toda madre. Y para que nos separara horarios, para que tuviéramos lo menos de horarios juntos posibles. Y el tipo se volvió loco, me perseguía a la cabina, me rompió la cámara de mi trabajo esperando que me la cobraran a mí. Bendito sea Dios, todo el mundo entendió que el güey estaba loco y no me la cobraron. Yo empiezo a salir, me fui también a lo básico, con un mexicano-americano. Como que dije de güey, como que me entretuve con el chico como los últimos 2 meses del crucero y el tipo se volvió loco, güey. Cuando yo me bajo del crucero dije, no vuelvo a entrar nunca más a un crucero, ya no quiero saber nada. Los dos se agarraron a golpes en un puerto. No, bueno, los despidieron a los dos y ahí terminó su carrera en los cruceros. Pero sí fue bien, bien heavy haber tenido una relación en un crucero de esa magnitud. Como que ya viví la soltería los últimos 2 meses de mi experiencia en cruceros. Güey, la soltería en cruceros es padrísima porque tienes es too much. Menú de Yo dónde creo escoger. que me hubiera vuelto muy loca si me hubiera quedado, o sea, era demasiada variedad. Era demasiada variedad y demasiada necesidad, porque andábamos muy encerrados y muy calientes todos. Entonces sí se armaba como muy orgía es en como el un Big Brother. Ajá. Es como un Big Brother. Sí, es muy intenso y entra todo. la nueva o el nuevo y es de que todo... Carne ¡pum! fresca. O sea, sí. sí. En el crew bar, porque hay un bar para Sí. nosotros. Y sí, las miradas. Sí, no, es intenso, es una vida muy intensa, es un Acapulco Short todo el tiempo en la parte de abajo. Cuando estuve de barco en barco, yo creo que ha sido la época más loca de mi vida, porque yo era carne fresca en todos los barcos. Entonces era el pegue, era la chica nueva. Y güey, estaba cool porque pues yo me iba a ir del barco pronto, entonces yo no había... Qué rico. Sí, güey, era muy cómodo. Y también tuve una relación muy seria. 2 relaciones muy serias. He tenido muchos novios de barcos y a los 3 los he traído a México. Empezaste con una, luego con 2 y terminaste con 3 relaciones serias. Sí. Claro, Uno fue... pues es que tiene que venir a visitar. Es que todo es muy, muy intenso. Entonces, cuando te enamoras de alguien, imagínate, cuando te enamoras intensamente de alguien, en la vida normal, vamos a llamarla, en el crucero se siente 3 veces más fuerte porque están encerrados, porque viajan, heavy. porque viven muchas cosas. Entonces, tuve un novio de Gales que inclusive vino... lo pasé, fuimos al Día de Muertos y todo. Luego, ¿por qué has ido tantas veces a Michoacán? Y yo, no, pues, claro, es el clásico. Llevo muchos novios. Bueno, el chiste es que estábamos muy enamorados, pero a mí ya me habían dado este puesto, bueno, había ganado. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Voy a estar viajando mucho y vamos a estar a distancia, no creo poder tener... Sí. Ajá, y ese puesto nada más fue por 6 meses. Y luego en otro barco, que fue mi último barco porque llegó COVID, estaba con este chico brasileño que yo y él ya estábamos apalabradísimos que íbamos a pasar el resto de nuestra vida juntos, que íbamos a tener 4 hijos, que no sé qué. Y llegó COVID, güey, y cambió todo. Qué fuerte. Todo cambió. Sí, porque tú no dejaste de estar en los cruceros por decisión propia. No, yo estaba en Dubái y teníamos un itinerario súper chido. Otra vez en Dubái, he estado tantas veces en Dubái con los cruceros que ya... Igual, se escucha mamón, ¿no? De que, ay, ¿cómo que no quieres ir a Dubái? Güey, ya he estado demasiadas veces. Bueno, el chiste es que teníamos un itinerario súper padre. Íbamos a Omán, íbamos a Qatar, íbamos a una isla. Bueno, y allá nos agarró me agarró porque él estaba en otro barco. Ahí me agarró el COVID y literalmente el 17 de marzo dice el capitán, todos empaquen sus cosas, se bajan mañana del barco. Entonces fue de que, ay cabrón, ok, empacar todo y que no vayan a empezar a cerrar fronteras porque los vuelos en cruceros, porque la empresa nos los da, siempre son los más baratos que tienen un montón de escalas. Entonces yo tenía un montón de escalas y con el estrés de que no me fueran a cerrar fronteras y no sé qué. Y hubieron barcos que sí dijeron, ya no nos da tiempo para evacuarlos y los dejaron encerrados 1 mes, 2 meses. Sí, de hecho hubo muchos. Sí conocí muchos amigos en esa situación. Tristemente hubo muchos suicidios. Sí. En Royal Caribbean hubo muchas protestas porque en realidad no era el barco que los quería tener ahí, es que sus países estaban cerrados y no los iban a recibir. Fue una época muy oscura para los cruceros y les tardó en recuperarse, pero 1 año después
me volvieron a buscar para regresar. Un itinerario súper chido, pero todo el tiempo con cubrebocas. No podías bajar del barco. Ya no iba a haber eventos para el crew. Y yo dije, ¿Cuál es el punto? esos no son los cruceros que yo quiero. Creo que fue un capítulo largo y muy padre de mi vida. Creo que lo disfruté un montón, lo exprimí, lo exploté, pero creo que me gusta más esto, ser nómada digital, crear contenido y tener la libertad. Para ahí ya habías encontrado también tu otro estilo de vida, ¿no? Ya habías Sí. encontrado maneras de subsistir debajo del crucero. Sí. Entonces fue como que, ok, me costó trabajo y todavía me preguntan, oye, ¿no extrañas? Y yo digo, claro que sí extraño, pero lo que más extraño es a la gente. Porque yo sé que va a estar muy cabrón que los vuelva a ver. Ujú. Porque si ellos siguen en barcos, tienen 6 meses de trabajo, 2 meses de vacaciones y otros 6 meses. Entonces, ¿cuándo los voy a ver si viven del otro lado del mundo? Es muy, muy complicado. Sí me ha pasado que vuelvo a ver a mis amigos, a los mexicanos, que hice amistades súper, súper fuertes. Inclusive una amiga, la que fue mi primer roomie, se casó con su novio del crucero. También hay historias bonitas. Como que También terminan bien. existen. Sí, Ajá, también. y también muchas parejas que llevan años juntos. Oye, no, pero ¿no te pasaron parejas que tenían años juntos, que ya estaban linkeados y todo eso, pero que uno de los dos estaba casado y con familia abajo? Sí, claro. Era súper común. ¿Qué pedo con eso? Especialmente los marineros porque tenían su cabina chida. Hijos de su madre. Sí, tenían su novia del barco y tenían su familia. Y cuando la familia se subía al barco, la novia del barco tenía que aguantarse. Ay, no. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Yo nunca me quise meter con ningún casado porque dije, qué hueva, yo no quiero ser que llegue la familia con la mamá, el bebé, todo, y tú, ¿qué? No. No, sí, yo sí conocí muchos, pero como no eran capitanes, pues no es como que la familia visitara. Entonces eran como que novios súper formales arriba del crucero y ya abajo del crucero cada quien por su vida y luego se veían en el siguiente crucero y era como muy común. Nunca estuve con ningún capitán. Pero es que todos eran como viejitos y como que no era- Tal vez por eso. No, sí había un capitán muy guapo, pero estaba casado. Y muy joven y estaba casado. Entonces ahí no había. Sí, se veían muy guapos los capitanes vestidos. Oye, ahorita que estabas mencionando lo de los suicidios que pasaron mucho en pandemia, porque también llegan a pasar dentro, o sea, sin pandemia, volvemos a repetir esto, o sea, es muy padre, muy divertido y shalala, pero vives en encierro constantemente. Y sí llega a afectar muchísimo y por eso legalmente no te dejan estar. Bueno, creo que si lo pides y haces no sé qué mamada, si puedes, pero no te dejan estar más de 9 meses en un contrato porque empiezas a perder la cordura. Y sí se escuchan casos, yo me acuerdo que sí hubo un caso muy sonado de un chico que como que se enojó, o sea, estaba como que comiendo y alguien como que le hizo algo mínimo y agarró y lo empezó a cuchillar. O sea, de que mal de, ¡ay! Te empieza a cuchillar. Porque se pierden muy, o sea, ¿qué historias como muy de ese tipo, muy locas, supiste, ya sea de crew members o de huéspedes? Sí, fíjate que en uno de mis barcos sí se suicidó un chico y lo más curioso, un bailarín. Tienen la mejor vida. Los bailarines tienen la mejor vida porque mejor hacen el show y ya. No hacen nada más. Y se no la tienen nada pasan que como hacer. huéspedes. Pero era un chico que, también uno de los del sports. Se me hace muchos. Pero que ya tienen problemas desde antes. Tienen depresión crónica, que, o sea, no es algo que nace en el barco. Entonces, por eso te hacen tantos exámenes médicos, porque quieren evitar que esto pase. Claro. Sí, me ha pasado y de que, obviamente, lo hacen en la noche, se avientan al mar y hasta el día siguiente, oye, ¿dónde está este? ¿Dónde está este? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? A ver, vamos a ver las cámaras. No manches, pues que se brincó. Y ahí vamos de regreso, intentar buscar, obviamente, nunca, imposible. Y sí es súper triste porque se siente una vibra muy, muy pesada en el barco. Sí. Y también me pasó que se murió un niño. No. Ay, no, súper te se me pone la piel chinita de acordarme. Se murió un niño, se ahogó en la alberca. O sea, no teníamos, creo que, ni 3 horas de que habíamos zarpado. Y los papás andaban acá en la boba. Era un grupo grande, era una familia, o sea, eran un grupo como de 50 personas. Y el niño se ahogó, o sea, uno de los meseros. Y a partir de entonces empezaron a poner salvavidas. Antes no existía ese puesto. Y a partir de ese, porque fue un súper caso, fue un súper pedo. Pero Roger Caribbean tuvo que, o sea, soltaron la nanón, estuvieron con problemas legales, pero fue muy, muy triste porque
se siente un ambiente pesado. Cada que hay una muerte, se Sí, siente... que es bastante común, es muy por lo común. visto, por lo mismo de que hay mucha gente mayor. De hecho, los cruceros es considerado como uno de los mejores planes de retiro porque es muy económico, tienes enfermera 24/7, tienes mucamas, comida, todo, y la verdad es mucho, para Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más económico pagar semanalmente cruceros a pagar una renta en Estados Unidos, más todo esto demás. Y sí, hay muchas muertes dentro de los cruceros. Sí, muchísimas. Y sí se siente un ambiente feo. Ahora, algo interesante, no sé cómo sea en Carnival, pero en Royal te había una cárcel. Sí, yo quiero hablar de eso. Ajá, cuenta. Bueno, en Royal nos pasó muchas veces que en la peda se empiezan a golpear entre ellos y pues no es una cárcel per se de que barras, pero sí te encierran en un cuartito y nada más te llevan comida y todo y en el siguiente puerto, bye, te bajas. Wow. Ujú. No. Sí, nos pasó, ay, chismesazo, como que la capitana de bailarines con otros de los bailarines, con otro, como que ya sabes, pedos y celos empezaron. De los crew members. De los crew. Oh, ok, sí, ok. sí. Como que estaban muy pedos y pues el chavo la empujó a la chica por las escaleras en su peda y el otro güey se dio cuenta y lo golpeó. O sea, fue un desmadre. Creo que los corrieron a todos. Claro. Sí, pero al que la empujó lo pusieron. Sí tienen muy de esto no te lo tolero. O sea, te hacen antidopings, no te lo tolero. Y al siguiente puerto a la chingada. No. A mí me pasaba porque como yo era en fotografía, el último día cuando la gente se bajaba teníamos que poner todas las fotos en galería y hacer la última venta. Entonces, por mi área pasaban oficiales, pero a arrestar huéspedes. Porque era muy común una forma como que de escape de un delito, irte en un crucero. O también era de que necesito como que gastar todo mi dinero e iban y metían la tarjeta todo lo que da y ya hasta el último, entonces siempre veíamos el Walk of Shame porque los llevaban ya esposados y todo y era muy fuerte ver que eran huéspedes con los que tú conviviste todo el crucero y echaste desmadre y de repente de que, estaba haciendo un delito, cosas así muy fuertes. Sí nos pasó una vez, bueno, la historia de que una niña al parecer tuvo un bebé. No quería el bebé y se le hizo fácil meterlo debajo de la cama y lo encontró la chica que hacía las habitaciones. No. Y uno más de un tipo que gastó perdió todo su dinero en el casino, porque pues hay casinos también, y fue tan fuerte para él que se fue a suicidar. O sea, sí pasan cosas turbias también en los Está muy cruceros, fuerte. ¿eh? Sí. Pasan cosas Tengo turbias. que confesarte algo, no sé si te he platicado ya esto, pero a mí casi me corren. ¿Por? Porque me puse muy borrachita. O sea, cabe destacar que éramos muy jóvenes, ¿ok? Claro. Y éramos muy jóvenes y muy tontas. Bueno, una de las... Acabas de decir que pasó hace 3 años, Cass. No, eso fue en el 2000. Ya, por favor. No, eso fue en mi primer contrato, cuando así recién entré. Uno de los consejos que me dijo mi amigo, el que me ayudó dentro, me dijo, no te vayas a poner muy peda. Ahí va Cassandra a ponerse muy peda, ¿verdad? No, déjame, te cuento cómo fue. O sea, en el crucero, antidoping y o sea, cero tolerancia al alcohol y a las drogas, siempre, Sí. ¿no? Y no es que no te puedas poner pedo, pero es que puedas ponerte pedo sin hacer pedos, o sea, Claro. sin hacer algo, o sea, sin que se notara, pues. Claro. Sin Y ponerte mala copa. Ajá. Nosotros nos bajamos en San Martín, en una isla, y teníamos un tour para el crew, para nosotros. Uh-huh. Y era como un catamarán con rum punch ilimitado y todo. Y aquí te va tu tía que no desayunó, que no sé qué, que se fue rápido. Y empecé a tomar rum punch. Me la pasé súper padre. Y en cuanto el catamarán doqueó, o sea, era calidad bulto. ¿Y tenías que trabajar? Y tenía que trabajar. No. O sea, tenía que hacer karaoke familiar. O sea, ¿en qué? Pedísima. Ponen los aplausos para... No, o sea, pero no, yo no podía. Yo estaba calidad bulto, no podía caminar bien. No, y mis amigos... Qué miedo. Me acuerdo, tenía un compañero que de hecho después murió de... Ay, no, muchas tragedias. Él fue el que se quedó conmigo, me echó agua, me dijo, mita, vale, ya sabes, así de como que reacciona, tenemos que subirnos al barco, ya. Y yo así caminando como en zigzag, era muy obvio, o sea, ya ves que tenías como tus zipas, como tu tarjeta de embarque, y la tenías que poner para que entrara, ¿no? Yo de que, así, la tarjeta de embarque, atinándole. No le atinaba. Y pues se dieron cuenta, y pues fue o sea, cuando eso pasa...
hay como una junta de las cabezas del barco, ¿no? Que es el cruise director, en caso mi jefe, el capitán, el guest services manager y todos. Lo bueno es que yo era muy buena en mi chamba y la gente me quería mucho y el cruise director dijo, ¿sabes qué? Sí, hizo eso, pero ella es de mis mejores elementos. Y el guest services manager dijo, yo la he visto, esa chica es súper sonriente, la gente la quiere. Entonces todos empezaron a abogar por mí y el capitán, que es la cabeza de todo el barco, tomó la decisión de darme una segunda oportunidad con un final warning. ¿Qué significa? Que no la podía cagar en absolutamente nada porque entonces me corrían. Claro. Y sobreviví casi 5 años, pero sí fue un ratote. Sí. Yo una vez conocí a un señor, un compañero que llevaba más de 10 años y que en eso una huésped le pregunta, nosotros éramos fotógrafos, estábamos en el área de la galería donde se venden las fotos, álbums, todo este show, y le pregunta así, ¿tienes Facebook? Y el señor le contesta, no, pero tenemos scrapbooks. O sea, él ni siquiera sabía que era Facebook. Imagínate, entonces lo confundió con una... Y ahí fue donde yo dije güey, no me puedo quedar aquí toda la vida, se me va a olvidar lo que es la realidad. Uh-huh. Pero bueno, así con las historias de los cruceros, con sus buenas, sus malas y sus interesantes, porque la verdad es que es una vida bastante diferente, bastante única. Sí. Y yo lo disfruté muchísimo con todo y el novio psicópata. Yo creo que cada experiencia es súper diferente. A una persona le puede tocar lo peor y te puede tocar lo mejor, pero es súper único. Otra cosa súper rápido, dormir o tener relaciones con huéspedes imposible. Por eso te preguntaba, te puso el cuerno. O sea, sí lo llegan a hacer. Sí hay gente que se escapa con esa, pero es como que de las peores cosas que puedes hacer en un crucero. A mí sí me tocó que a muchos los corrieran, porque también cero tolerancia a eso. Sí, eso es un no, fraternar con huéspedes. Oye, Cas, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Pues me pueden encontrar como Cas Aragón en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, y ya. Excelente. Y ya, oigan, está bien padre, síganla porque ahora ya está en una experiencia que también les pedimos que nos hicieran ahí en la encuesta si queremos que hablemos de esto porque es algo que hemos compartido también, que es la van life. Entonces ella actualmente vive en La Lupita, que es su combi, junto con Chabelo, y se la pasan viviendo súper a gusto, hacer un contenido bien padre, síganla. Y no olviden que si les gustó el episodio también nos apoyen con un like, compartir, comentar, nos ayuda muchísimo para que llegue, tenga mejor alcance. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que no se pierdan los siguientes episodios. Vayan a Spotify, también pueden seguirnos por allá y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.